arrancamos una semana con lo que venimos teniendo todas las semanas, que son indicadores económicos que muestran justamente el camino que estamos transitando, la ruta que estamos transitando, que es de estancamiento económico y de un deterioro constante de nuestra vida cotidiana. Quiero que arranquemos por esta placa de CAME que muestra justamente la caída en las ventas minoristas. Es un dato que salió ayer y que muestra una caída del 3,8% en la comparación con julio del año pasado, o sea, con julio de 2025, un mes que no era particularmente bueno para la economía argentina, pero también muestra una caída intermensual, o sea, en la comparación con junio, bueno, julio también tuvo menos ventas minoristas y obviamente en el acumulado vemos ese menos 2,7%, esa caída que se mantiene para el 2026. Bueno, un poco dando argumentos de que este 2026 efectivamente es mucho más difícil y mucho peor en términos económicos para la economía doméstica que el 2025. Porque en el 2025 todavía estaba el motorcito del crédito, todavía estaba esa forma de aplazar los efectos del ajuste con la tarjeta de crédito, con préstamos personales, con préstamos de billeteras virtuales. Hoy en día, con la morosidad que hay, ya parece no existir esa posibilidad, entonces lo que vemos es justamente esa variación. En la siguiente placa vemos la evolución en los últimos meses de esas ventas minoristas. Y yo creo que esos gráficos que son fáciles de leer, ¿no? Porque uno ve lo que le decimos la paz de los cementerios, ¿no? Le vemos esas variaciones interanuales negativas y un consumo que no termina de recomponerse o que no logra mostrar números positivos. Los números de CAME, muestran esto que estamos viviendo en nuestro día a día, que es locales cerrados, que es caída del consumo, que es ese deterioro en nuestro día a día, pero hubo quien salió en defensa de este gobierno ante estos números muy negativos para, obviamente, la gestión económica, y fue nuestro ultra rico local, que no tiene residencia en Argentina porque no quiere pagar los impuestos acá, pero efectivamente es nuestro ultra rico argentino Marcos Galperín. Tenemos el tuit donde justamente retuitea esta comunicación de Finanzas Argi, que es una cuenta de Twitter que simplemente lo que hace es divulgar la información, que las ventas minoristas cayeron 3,8% interanual en julio y 2,1% frente a junio, y en los primeros 7 meses del año acumula una caída del 2,7% según CAME. Eso es lo que decía básicamente el tuit de Finanzas Argi. Y Marcos Galperín retuitea y dice: alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina, que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. Fuertes declaraciones, creer que todo lo que se vende en Mercado Libre es más que lo que mide la CAME, que mide más de 1.100 lugares pequeños y medianos comerciantes para hacer este número de ventas minoristas. Salió a contestar en la propia cuenta, Finanzas Argi, a contestarle a Marcos Galperín, obviamente con mucho respeto. Pensemos que Finanzas Argi es una cuenta que suele hablar sobre novedades del mercado financiero. Es una cuenta bastante amiga del gobierno y en todo caso con un tono más neutro pone: el consumo por el canal digital viene creciendo con fuerza. CAME, Sentia y las apps de delivery lo confirman. Pero parece que todavía no llega a compensar la caída de los comercios físicos. Quizás la metodología que usan no está del todo actualizada para el consumo actual. Le intenta cerrar con darle algo de razón, pero le dice: che, mirá, no es solo CAME que está diciendo que el consumo cae, sino que incluso Sensia, las apps de delivery que muestran que crece el crecimiento, crece las ventas online, el comercio online, bueno, eso no llega a compensar todo lo que se cae de consumo tradicional, vamos a decir, personas que van a los locales a comprar.
Pero tenemos la respuesta que da justamente directamente el presidente de CAME ante esta interacción, ante este ataque de Galperín a la metodología que estaban usando, así que lo escuchamos. ¿Podrían integrar a la empresa de Galperín en el índice? Mira, con todo gusto, pero nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. El tema de los comercios hoy, ¿cómo está impactando? Y bueno, el alto costo de funcionamiento de los locales comerciales con la baja hace que la rentabilidad sea cada vez más baja. Con lo cual, vemos que algunos comercios que estaban en el centro van al macro, del macro al micro, del micro al garaje de su casa, el que puede seguir aguantando. En línea genérica, digamos, de aquellos que tienen una afectación. Ahora, los que tienen mayor poder y espalda de consumo, se siguen aguantando y seguramente se van quedando con la porción de mercado que van relegando a aquellos que tienden a desaparecer. Bueno, ahora en un minutito vamos a hablar de la concentración del mercado, pero me interesa hacer foco en algunas cuestiones porque el presidente de CAME también salió en una nota de Clarín donde aclaró que el 26% de estos más de 1.100 locales que son relevados mes a mes para preguntarles cómo siguen estas ventas minoristas, bueno, el 26% de estos locales vende online, no es que no venden online. Parte de lo que responden tiene que ver con esa realidad de del e-commerce o del comercio digital, pero que incluso te dicen, bueno, sí, por ahí la parte de venta digital creció. Dicen creció hasta el 15% en algunos rubros, pero eso no compensa todas las caídas que hay en la venta física tradicional, el nombre que le querramos poner. Y también tiene sentido esto, ¿no? Porque hay que entender que para la venta online, sobre todo en Mercado Libre, hay muchos costos asociados. No es solo el costo de ponerlo en la plataforma y ahí hice lo que haría cualquier hijo de vecino, que es buscar, bueno, cuánto cuesta vender algo en Mercado Libre. Lo tenemos en la siguiente placa para entender un poco ese cargo de venta total y por qué no todos los locales venden en Mercado Libre o no todos los locales venden de esa manera. El cargo por vender, en este cuadro, de nuevo lo saqué de la página de Mercado Libre, lo pueden buscar si tienen el deseo de verlo en primera persona. El cargo es entre el 11,62% y el 17,75%. Varía por categoría y por provincia. O sea, entre el 11 y casi el 18% de comisión se lleva Mercado Libre por cada producto que vendés. Después, en algunos hay un costo por unidad vendida. Depende si aplica o no, depende del rubro en el que esté lo que quieras vender. Y después está desde un 5% si querés vender en cuotas, digo, para ofrecer justamente esa posibilidad de financiar la compra de tu producto. Y acá a mí me parece que hay un debate válido porque si para vender en e-commerce tenés que pagar entre casi el 12 y el 18% de tu costo unitario, es una comisión bastante fuerte. Hablamos ya muchas veces de las tasas de interés de Mercado Crédito. Creo que también hay que hablar de las comisiones que cobra a los vendedores dentro de su plataforma. Y además de que esta caída del consumo tiene relación con los ingresos que estamos viendo. No es que vemos una caída del consumo cuando hay un salariazo y decimos, che, ¿cómo puede ser que CAME muestre una caída del consumo si los salarios están en el techo? No, de hecho vemos un ingreso que se contrae y un consumo que se contrae y obviamente que eso tiene efectos no solo en las ventas minoristas, sino en la línea de la pobreza y la línea de la indigencia, que ahora en 2026 parece cambiar de tendencia y esa narrativa del gobierno de que vino a ir reduciendo la pobreza sistemáticamente, bueno, se frenó en el 2026. Hay que esperar porque el INDEC lo que hace es hacer las mediciones semestrales, o sea, mide la pobreza del primer semestre y mide la pobreza del segundo semestre. No es un capricho, lo hace porque cada semestre involucra o tiene el pago de un aguinaldo. Entonces son perfectamente comparables, ¿no? Digo, vos podés comparar porque en los dos hay un mes que es atípico, que la gente cobra un ingreso extra. Lo que hace la UCA, el observatorio de la UCA, es, bueno,
separar esas mediciones y hacerlas trimestralmente, pero usar la misma metodología que usa el INDEC, o sea, usar la misma metodología de la estadística oficial, pero adelantar el dato y tenerlo por trimestre. Y lo que salió ahora es justamente ese dato del primer trimestre de 2026 de la Universidad Católica Argentina y dio efectivamente que aumentó la pobreza y la indigencia. Lo explica mejor que yo Agustín Salvia. El 2026, primer trimestre, indicadores de pobreza por ingresos, que es la que mide el INDEC, ¿cómo te da? Te da 30% en el primer trimestre, lo cual comparado contra el cuarto te está dando casi lo mismo, 29, un poquito más. Pero la importancia es la comparación no contra el cuarto, sino contra otro que no tenía aguinaldo. Primer trimestre del año pasado. O no, y el primero todavía te está dando baja, pero el tercero, que no tiene aguinaldo, te estaba dando 27%, lo cual... Estás en la medición del INDEC, digamos. Sí, ahora en la medición del INDEC. Porque si no, sí, la que vos usás, que es otra distinto. metodología. Pero la tendencia es la misma. Sí. Te está mostrando que la pobreza dejó de bajar y empezó a subir. El primer trimestre te estaría dando 30%, que lo compararías contra el tercero, sin aguinaldo, que te mostró el mejor momento, te estaría dando 27, 3 puntos. En buenas cuentas, desde el punto de vista numérico, para llamar la atención, más de 1 millón de personas, ¿bien? Cayeron en la pobreza en los últimos 3 meses. Segundo trimestre del 2026, y la proyección es que te sigue aumentando. Tenemos entonces 1 millón más de personas en la pobreza en este primer trimestre de 2026 y la proyección para ese segundo trimestre es peor. Es peor porque lo que vemos todos los días son indicadores que muestran ese estancamiento económico, que muestran cómo los ingresos quedaron frenados en relación a no solo los precios de los bienes en el supermercado, sino a la actualización de las tarifas del transporte, de la tarifa de luz, de la tarifa de gas, del precio de la garrafa. Entonces, obviamente, la gente tiene menos ingreso disponible y bueno, también hubo aumento en el precio de los alimentos y eso se va a traducir no solo en una peor condición de vida, sino efectivamente va a llegar al indicador de la pobreza y de la indigencia. Y en el mismo sentido tenemos otro informe de otra consultora, que es la consultora W, es la consultora del especialista en consumo Guillermo Oliveto, que muestra cómo se componen los ingresos en la Argentina. Digo, un informe que trata de mostrar cómo es esa pirámide en la Argentina en relación a los ingresos y cómo se van concentrando los ingresos. Tenemos en la siguiente placa justamente cómo se divide la Argentina en niveles socioeconómicos y tenemos una clase baja, que es el 21% de los hogares, o sea, 1 de cada 5 hogares en la Argentina es de clase baja, y son hogares, o sea, puede haber más de un ingreso ahí, pero en el hogar hay un piso de 900.000 pesos y un ingreso promedio del hogar de 900.000 pesos, ¿no? Hogares, familias que viven con 900.000 pesos son 1 de cada 5 parte de la clase baja. Después tenemos clase baja superior, o sea, clase baja no pobre, que es el 31% de los hogares, una gran cantidad de población argentina ahí metida, que tienen como piso de ingreso 1.400.000 pesos y el ingreso promedio de estos hogares es un poco menos de 2 millones de pesos. Estoy hablando de ingresos familiares, o sea, pueden trabajar padre, madre, hijos, puede haber una jubilación ahí, no necesariamente es un ingreso salarial. Después viene la clase media baja, que es el 26% de la Argentina, o sea, un cuarto de la Argentina, que de piso es 2.200.000 y el ingreso promedio son 2.500.000 pesos. Hasta acá, o sea, en clase media baja, clase baja no pobre y clase baja pobre e indigente, tenemos casi el 80% de la población argentina. Entonces acá estamos hablando de este fenómeno de concentración, porque queda muy poca gente en lo que es la clase media alta, un 17% de la Argentina, que es la gente que cobra, las familias que cobran desde 4 millones de pesos mensuales, con un ingreso promedio de 5 millones y medio por hogar. Y después la clase alta,
un 5% de la Argentina, o sea, un fenómeno de mucha concentración para esa clase alta, que va desde las familias que tienen 7,5 millones de ingresos mensuales, con un ingreso promedio dentro de esa clase alta de 12,5 millones por familia. Para mí lo interesante de estos informes es entender un poco dónde estamos parados, porque muchas veces en la Argentina nos queda esta idea de clase media, como si todas fuésemos parte de la clase media, y en realidad lo que vamos viendo ya después de tantos años de crisis es como la mayoría de la gente se va cayendo de esa clase media, y quienes creían que ser clase media por ahí son clase baja no pobre, y están ahí de la línea de pobreza y están ahí de caer en esa línea de pobreza, o quienes creían que eran clase media alta y en realidad terminan siendo parte de ese casi 80% de la Argentina que es clase media baja o está dentro de ese menor nivel. Es interesante porque el promedio de todo esto, o sea, si yo meto todo en la misma bolsa, digo, bueno, un hogar promedio en la Argentina gana 2,800,000 pesos. Bueno, pero ahí lo que me marca o lo que me borra es la desigualdad dentro de ese promedio. Porque en realidad el 80%, prácticamente el 80%, gana menos de 2,5 millones. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, justamente esos ingresos se distribuyen de una manera muy, pero muy desigual. Y si se distribuye de esta manera tan desigual y si efectivamente mes a mes caen las ventas minoristas, la pregunta que surge y que tiene que surgir es, bueno, entonces, ¿cómo hace la gente para llegar a fin de mes? Digo, si siempre vemos caída en la venta de supermercados, si siempre vemos caída en la venta de alimentos y bebidas, ¿qué está comiendo la gente? ¿Cómo hace para comprar la comida? Y bueno, ahí es cuando florecen todas las estrategias de supervivencia. Y las estrategias de supervivencia obviamente no pasan por el mercado, no pasan por ir al supermercado, no pasan por ir a comprar los productos, sino que en nuestro país tenemos esta tradición en las crisis económicas que tienen que ver con los clubes de trueque y con intercambiar cosas que en algún momento usé y que ahora intercambio por comida. Fue la noticia del fin de semana, la apertura de este club del trueque en Pilar, y escuchamos a la señora con la siguiente declaración. A ver qué es lo que pudo conseguir. Unos fideos, el tirabuzón, arroz, atún también. Sí. ¿Qué va a hacer? Acá puede tener un guisito, ¿no? Puede tener acá el fideo con atún. ¿Es así? Entonces hoy pudo conseguir esto. Sí. Entonces ya se va a casa con la seguridad de tener una comida rica. ¿Qué va a hacer? Es así. Hay que moverse, si no. Para quienes no estén en YouTube, es una señora que está intercambiando está intercambiando ropa por comida, que es lo que había conseguido, 2 paquetes de fideos y una lata de atún. O sea, básicamente la comida para un par de días más. Pero bueno, lo que dice, hay que moverse porque si no, no se come. Y uno creería que quienes van a esos clubes de trueque son las personas que quedaron completamente excluidas del sistema. Y no, en realidad lo que estamos viendo es el fenómeno de trabajadores pobres. Son personas que tienen un trabajo, que tienen un ingreso, pero que ese ingreso no les alcanza para llegar a fin de mes, en términos de no les alcanza para ir al supermercado a comprar la comida. Y por eso me parecía importante traer el testimonio de este hombre trabajador que también se suma a la tarea de ir al Club del Trueque para conseguir la comida de la noche. Sí, todo esto, trueques, para cambiar por alimentos, para vender, lo que sea. Acá vemos esta camperita es usada, pero en muy buenas condiciones. Sí, todo en buenas condiciones. ¿Y usted lo quiere cambiar por qué? Por alimentos, plata, lo que me sirva. Para llevar a la casa. ¿Está sin trabajo? No, yo gracias a Dios estoy trabajando. Pero además tiene que hacer esto para poder seguir viviendo. Sí. No le alcanza con el trabajo. No alcanza. ¿Y esto es una ayuda? Sí, me vale, es una ayuda. ¿Usted participó del trueque en el 2001 o fue parte del trueque o no? Sí. ¿Y volver al trueque que...? No, nadie quiere volver al trueque, queremos trabajar, queremos que haga fuente de trabajo. Si vos no trabajás, te sentís inútil. Gracias a Dios tengo trabajo, el tema es que ese trabajo no me alcanza para llegar a fin de mes en términos de hacer las compras que necesito
y tener la comida que necesito para llevar al día a día. Así que me tengo que sumar un trabajo extra, que es efectivamente encontrar qué puedo sacar de mi casa para intercambiarlo por plata, por comida, básicamente por lo que me den. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? Digo, porque toda esta realidad está ahí muy palpable. No solo lo muestran los indicadores económicos, se ve básicamente en la calle. Pero bueno, sabemos que no es un gobierno particularmente empático con las cuestiones de la economía interna. Y lo que tenemos a continuación es la placa de cuál es el plan del gobierno, ¿no? Tenemos la siguiente tuit de Clarín que dice: para impulsar la actividad, porque efectivamente esa actividad está estancada, analizan facilidades para que los bancos presten dólares. El gobierno analiza flexibilizar las restricciones para que los bancos presten dólares de sus ahorristas a personas y empresas. La medida buscaría movilizar unos 7.000 millones de dólares inmovilizados como encaje para impulsar el crédito y la actividad. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sostuvo que la regulación impuesta tras la crisis del 2001, aclaro yo cuando todo esto salió mal, debe volver a debatirse. Según Equilibra, el crédito privado en pesos cayó 2,8% real en julio. Los préstamos en dólares crecieron 5,3%, pero casi el 90% se destinó a cubrir operaciones de comercio exterior. Y no le voy a mentir, elegí ese tuit por la fotito de Bausili, porque tiene una cara de me la voy a mandar, y sí, parece un plan de te la vas a mandar, porque ya vivimos en un país que tuvo un descalce de monedas y por eso el sistema bancario está tan separado en pesos y en dólares. Y como se les acabó el motor del crédito en pesos por las altas tasas de morosidad y no piensan hacer nada al respecto, o en base a las declaraciones de Milei y de Caputo parece que no van a hacer nada al respecto. Bueno, quieren probar con el motorcito del crédito en dólares, que como argentinos, como argentinas, sabemos lo peligroso que es ese motorcito, para pensar en cómo reactivar la actividad económica en pesos. Es raro, ¿no? No parece haber medidas para el consumo, ni para la morosidad, ni para nada que afecte nuestro día a día. Y es raro, pero a la vez es muy claro, porque es parte del plan que el consumo esté así de deprimido. Es parte del plan que no se reactive esta actividad de la economía interna, porque si no, si se reactivara el consumo, entonces se importaría más, por ejemplo. Y no hay dólares para que se importe más. Y no hay espacio para que se presione en los precios, y no hay espacio para que se presione más en el dólar. Lo que sí hay es dólares suficientes para que 1,5 millones de argentinos, ese 5% de clase alta que hablábamos antes de esta consultora W, bueno, para que ese 1,5 millones de argentinos compren más o menos 2.000 millones de dólares mensuales. ¿Para qué? Para hacer turismo afuera, para comprar en el exterior con la tarjeta de crédito, o comprar directamente del exterior y que te lo traigan a la puerta de tu casa, y para fortalecer los colchones y las cajas de seguridad. Tenemos el siguiente gráfico de la consultora Vectorial, que muestra justamente, muestra la compra-venta de dólares al sector privado no financiero, o sea, básicamente a las personas. Y dije compra-venta, en realidad es la venta, ¿no? Lo que vemos desde desde abril de 2025, desde la apertura del cepo a las personas, vemos cómo se van esos dólares del... Es una situación que se está complicando y que la gente la está pasando muy mal. Me muevo por todos los lugares y veo cada vez que hay gente que está recogiendo más cosas de la basura, hay gente que está trabajando más en la calle, gente que tiene muchas dificultades, muchas dificultades. Muchas, pero muchas dificultades. Y no es solo una sensación, es tal vez mi sesgo economista, pero hay que ponerle datos a esa sensación. Y por eso en la siguiente placa tenemos estos indicadores adelantados. O sea, básicamente cómo viene, le decimos semáforo de actividad, ¿no? Cómo viene la actividad argentina, y uno ve que, el IVA, por ejemplo, hay mucha motosierra, mucho serrucho económico en los indicadores económicos del 2025. Por ejemplo, el IVA cayó mucho en junio. Se pudo recomponer algo
en julio, pero vienen siendo meses así, positivo, negativo, positivo, negativo. El patentamiento de autos viene claramente negativo, o sea, hay una caída muy fuerte en la venta de autos. El patentamiento de motos viene creciendo, mucho tiene que ver con estos trabajadores que pierden su trabajo registrado y pasan a las economías de plataformas donde necesitan una moto para hacer logística, para llevar cosas o personas. Y también tiene que ver, obviamente, con la pésima política de transporte que tiene este gobierno, donde en algunos lugares efectivamente pasas a necesitar una moto para poder moverte. Los créditos en pesos al sector privado viene bastante estancado, tiene mucho que ver la morosidad, tiene mucho que ver la cantidad de personas que están quedando por fuera del sistema bancario argentino. Los créditos en dólares vienen subiendo, mucho para pagar deuda, cayó muchísimo el índice de confianza del consumidor, caen también los depósitos en pesos, suben los depósitos en dólares. Este 1,5 millones de argentinos, bueno, va depositando esos dólares en los bancos y por eso ahora Bausili dice, bueno, ya que tenemos dólares en los bancos, prestémoselo a la gente que no tiene $2, a ver si eso termina siendo una forma de aplazar el efecto de este ajuste, aplazar el efecto de este modelo hacia adelante, más allá de que ese adelante puede incluir un descalce de monedas, una imposibilidad de pagar esos créditos en dólares. Tenemos caída también del despacho nacional de cemento, el sector de la construcción no logra recomponerse para nada, el índice de confianza en el gobierno de Ditela también viene en franca baja y la recaudación total, de nuevo, serrucho económico, pero con una tendencia bastante negativa, porque si la actividad no se recupera, entonces la recaudación tampoco se recupera. Quiero cerrar este editorial con una noticia que es muy importante, que sucedió en Río Grande, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro país y con lo mal que estamos cubriendo las noticias a lo largo y ancho del país ante la falta de Telam, y es justamente los despidos del grupo Mirgor, de la familia Caputo, que despidieron a 300 trabajadores en Río Grande. Tenemos un tape de lo que estaba pasando hoy en la puerta de la fábrica. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, vemos a los 300 trabajadores en la puerta de la fábrica en Río Grande, en Tierra del Fuego. Obviamente hace muchísimo frío en estos momentos y finalmente el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria, lo que pondría en suspenso los despidos por 15 días, aunque Mirgor, esta empresa, no está dejando entrar a sus trabajadores en el turno que les correspondía hacer hoy. Llama la atención porque los y las despedidos tienen en algunos casos más de 20 años de antigüedad. Digo, no es que hubo despidos de personal con menos antigüedad, y hubo 28 delegados despedidos, lo cual, bueno, pone la alarma para el Ministerio de Trabajo y de Empleo. Obviamente no es un caso aislado, venimos teniendo noticias como estas casi todos los días en esta Argentina, de más de 300.000 puestos de trabajo registrados destruidos en estos 2 años y medio de Javier Milei, pero me parece importante marcar esto. Y ahora sí, para el cierre, lo que realmente le importa al gobierno, que tiene que ver con el riesgo país y cómo los mercados entienden que no porque les importe especialmente la gente, sino que entienden que este modelo, así como está, no es sostenible, y quiero marcar un poco cómo viene el riesgo país en relación incluso a los demás países de la región. Si tenemos la plaquita, vemos que, bueno, obviamente la Argentina está primera, encabezando el ranking, ahora un poquito más alto porque esto es del viernes, y del viernes para acá aumentó casi un 3%, está en 4,65 el riesgo país, le sigue Ecuador, que viene también en un proceso de reestructuración y refinanciación de su deuda. Después Bolivia, que sabemos todos los conflictos que viene teniendo Bolivia en relación a su economía. El Salvador, otro de los países problemáticos. Y después le sigue México,
Colombia, Brasil, obviamente con riesgos países abajo de los 200 puntos. Y bueno, aclara el gráfico que saca Venezuela porque sigue teniendo un riesgo país que medio que la deja fuera de escala en relación a las demás.